¿Sabéis en qué consiste el orgullo, señores y amigos míos? ¿Sabéis en qué se distingue de la ira? Estudiémoslo. Ira y esperanza. El orgullo es siniestro como una noche de tempestad, ancho y profundo como los abismos, devastador como la muerte. Para cada virtud hay un vicio contrario. El orgullo los abraza a todos. Ataca todas las virtudes y las acecha de un modo que le es peculiar, introduciéndose como amigo en las buenas obras para arruinarlas, bajo las deslumbradoras apariencias de la hipocresía. Y con ser tan vasta la denominación del orgullo, todavía la superficialidad de los hombres suele atribuirle mayor extensión. La irascibilidad es lo que más generalmente confunden con el orgullo o la soberbia. Básteles ver un genio irascible para arguirle de orgullo y a fe mía, que son cosas muy diferentes. El irascible es impetuoso, ardiente, franco, habla con los nervios casi tanto como con la lengua. El orgulloso típico no suele alborotarse exteriormente, parece manso, casi humilde, pero dentro lleva una tempestad de desprecio y de venganza. La ira es más bien un defecto físico que espiritual. Nace generalmente del temperamento, de la enfermedad y hasta del alimento y del clima y de otras circunstancias que cambian nuestro humor 7 veces al día. El orgullo, por el contrario, es siempre espiritual, siempre hijo del alma pervertida, a la cual acompaña en vida y muerte, y más allá de la muerte, mientras la ira fenece con el cuerpo. Puede uno, siquiera sea difícil, ser irascible y ser humilde. La irascibilidad de San Pedro, de San Pablo, de San Jerónimo y de otros muchos santos era grande, pero su humildad era mayor. El orgullo siempre es pecado, inmortal de suyo. La ira a veces es santa. De la ira de Dios nos hablan a cada paso los libros canónicos, pero jamás del orgullo. Irritaos y no pequéis, nos dice el salmista, porque lícito y santo es irritarse cuando se ve el pecado triunfante y humillada la virtud, como se irritó Jesucristo siempre que habló con los fariseos y cuando látigo en mano echó del templo a los traficantes que lo profanaban. El orgullo nunca nace de la ira. La ira puede nacer del orgullo y es pecado, o de las condiciones físicas y es defecto, o del celo por una causa justa y es virtud. Los temperamentos irascibles suelen ser nobles y magnánimos, amantes del sacrificio y enemigos implacables de toda injusticia. El orgulloso siempre es vil, por nada se sacrifica ni conmueve, como no sea al ver herida su altivez. Cuando la ira justa no se deja vencer, es firmeza de carácter. Cuando el orgullo se mantiene firme, es terquedad. La ira de suyo no comete bajezas, el orgullo sí. El orgullo se arrastra como la culebra, con tal de levantarse después como águila. Señores, creo haber hecho con este pequeño estudio una descripción de la ira santa que animará al futuro restaurador y a sus ejércitos. Conviene no olvidar que esta ira se dará la mano con la humildad y la mansedumbre. Cordero y león fue Jesús, cordero y león será el gran hombre, a imitación del Hijo del Hombre. Palabra de Dios es que Moisés era el hombre más manso de todos los hombres que en su tiempo habitaban sobre la tierra. Y lo es también que aquel varón de tanta mansedumbre fue el de las plagas de Egipto, el del terrible degüello del Sinaí y el de otras grandes y justas venganzas. Así será el restaurador. La esperanza en ese hombre venidero es general. El hombre de tantas esperanzas y profecías vendrá. Vendrá para bien de España y del mundo. Vendrá para bien de la sociedad y de la Iglesia. Vendrá para aniquilar a los perversos y a proteger a los rectos de corazón. Vendrá para levantar la libertad verdadera sobre las ruinas del liberalismo. Pero antes oscuridad de muerte nos envolverá. Resbalará en sangre de nuestro pie, que todavía de rugir sobre nuestras cabezas, el torbellino de las iras del muy alto.
para que acaben de cumplirse las predicciones.